Ahora estamos viendo valuaciones de empresas como Nvidia, como Apple, como Microsoft, como Google, etcétera, etcétera, que todas están empezando a subir al carro de la inteligencia artificial. Yo creo que ahora sí como que ya se puede como afirmar de sí, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Cualquier cosa que diga AI, como que empieza a subir como la espuma. Simplemente porque dice inteligencia artificial. Sea inteligencia artificial o no, eso a nadie le importa. Bienvenidos un día más a Tercer Tiempo Financiero, el podcast de Camino Financiero. Y en el día de hoy queríamos hablar sobre si estamos en una burbuja como aquella del año 2000 de las .com. Hemos visto que Nvidia ha subido más de un 200% en el último año, ha superado a Apple en capitalización de mercado, que llega a los 3,5 billones de dólares. Las empresas tecnológicas son cada vez más preponderantes en general. En el S&P 500 son prácticamente las más importantes, el 10% de las que más peso tienen. Y bueno, nos preguntamos, ¿será que esta euforia se va a repetir como en aquella época de la revolución tecnológica de las .com? ¿Vamos a lo mejor en un momento a que explote todo esto o esta vez será diferente? Vamos a hablar de todo esto en el episodio de hoy. Empecemos hablando, Sebastián, de qué fue eso de la burbuja de las .com para los que a lo mejor no estuvieron presentes. Bueno, esto es más o menos parte, digamos, toda esta crisis de la burbuja de los .com alrededor de entre el 97 hasta como el 2001 aproximadamente. Y lo que pasó, digamos, es que era como cuando estaba empezando el boom del Internet y efectivamente como que venía una nueva tecnología que venía a revolucionar el mundo por completo, que era Internet. Que en este caso, digamos, a día de hoy podría ser quizás el equivalente, lo que nos podría hacer pensar que es el equivalente a la inteligencia artificial. Puede ser más, menos, eso ya depende de la evaluación de cada uno, digamos, pero era esta nueva tecnología que venía a romper, digamos, los esquemas en general de los negocios y que venía a revolucionar en general todo el mercado. Y en ese momento todas las empresas empezaron, por supuesto, a subirse al carro del Internet, porque había un montón de negocios que hasta ese entonces no estaban digitalizados. Dentro de ellos estaban gigantes como Amazon, Yahoo, etcétera, etcétera. Y obviamente aquí 1 millón de empresas que quizás su modelo de negocio no tenía nada que ver con Internet, dijeron, bueno, como lo del Internet está vendiendo un montón, yo le pongo pets.com y a vender nomás. Entonces salían a bolsa y empezaban a capitalizar un montón de plata, simplemente porque efectivamente ahora eran parte de esta nueva revolución de Internet, pese a que quizás sus modelos de negocio no necesariamente tenían alguna relación con Internet o que ni siquiera estaban probados de que podían ser modelos de negocio que podían funcionar en Internet, sino que simplemente porque como tenían un sitio web, ya se podían subir, digamos, tenían el derecho de subirse al carro y ser parte de esta nueva revolución de Internet. El problema empezó de que esto empezó a inflarse, a inflarse, a inflarse, y obviamente en ese momento, si no me equivoco, como el Nasdaq había subido como un 70%, 80, 90%, y después, claro, todo esto se empezó a descubrir de que efectivamente las empresas no necesariamente tenían un modelo de negocios que les permitía funcionar en Internet, o que efectivamente toda esa capitalización de mercado que habían logrado capturar no tenía mucha consonancia con las ganancias que estaban generando las compañías. Porque, digamos, todos esos servicios que se habían sumado al carro, efectivamente no estaban funcionando del todo como se esperaba. Entonces ahí de repente se vino todo abajo, y si no me equivoco el Nasdaq cayó cerca de un 60% en un periodo de tiempo muy muy corto. Entonces todas esas empresas que habían capitalizado tanto gracias a hacer .com, algo.com o pets.com o cualquier cosa.com, todo eso explotaron y se vinieron al suelo. Entonces eso podríamos pensar de que hay un símil, digamos, entre eso y lo que está pasando ahora, pero en este caso ya no es con el Internet, porque eso ya estamos todos arriba, sino que con la inteligencia artificial. Ahora estamos viendo valuaciones de empresas como Nvidia, como Apple, como Microsoft, como Google, etcétera, etcétera, que todas están empezando a subir al carro de la inteligencia artificial, Meta por supuesto también incluida. Y estamos viendo valuaciones increíblemente altas, simplemente porque le agregan inteligencia artificial a sus productos. Todavía, dependiendo de, digamos, de algunos casos, no hemos demostrado de que efectivamente la inteligencia artificial es que haya marcado el diferencial, digamos, en ese negocio y que haya hecho este boom tan importante, pero todo apunta a que ese es el futuro y esa es la nueva tecnología que hay que empezar a adoptar. Entonces podría estar pasando algo similar en ese sentido con estas altas capitalizaciones y con un PER tan alto en este tipo de empresas tecnológicas. ¿Y tú crees que podría ser así o estamos en algo diferente? Igual yo pienso que
no sé, que ponerle el nombre .com a algo es completamente diferente a estamos ahora en un lugar donde todo el mundo estamos usando la tecnología. Si hay un negocio que no está en Internet, no existe prácticamente. Claro. Todo tiene microchips, todos los teléfonos son nuestro, no sé, nuestro segundo reloj. Es como algo básico y, por ejemplo, todo el mundo tiene un email, todo el mundo tiene un teléfono. Entonces, la tecnología ya no es, yo ya no lo veo que sea un hype, sino podemos hablar también de cómo sería la inteligencia artificial, pero al ritmo que vamos también no tiene pinta de parar, porque es Claro. algo que nos está facilitando la vida y todo el mundo está usando ChatGPT, la gente habla con ChatGPT para sus problemas, para entender cosas. Entonces, no creo que sea un hype, todo el mundo lo estamos usando. Sí, yo creo que es distinto porque había escuchado gente, digamos, que estaba comparando a veces la inteligencia artificial con lo que pasó con el metaverso en su momento, que Meta, o sea, antes se llamaba Facebook, para los que no sepan, y ahora se llama Meta por el metaverso, porque estaban desarrollando todo esto de realidad virtual o realidad aumentada, y hay un millón de empresas que subieron al carro, Microsoft incluido, por supuesto, que quería hacer todas estas reuniones a través de Microsoft Teams, que iba a hacer todo esto en un mundo virtual y que nada funcionó. Y eso fue como una micro burbuja, digamos, de alguna manera. Incluía las criptomonedas, por supuesto, que habían miles de proyectos cripto que estaban también metidas dentro del mundo del metaverso, entonces empezaron a subir todo como la espuma. Entonces hay un minuto donde como que nos dimos cuenta, oye, sí, tiene buena pinta, pero nadie está usando el metaverso. O sea, no existe el metaverso, porque el metaverso, digamos, existe en función de que la gente lo use. Si es que hay algo que está en desuso, no sirve para nada. Entonces, bueno, algunos dirán que las criptomonedas pasa algo similar, pero bueno, como que en general, si es que están en desuso, no sirve para nada, entonces no vale nada. En este caso, en el caso de la inteligencia artificial, sí que el uso es muchísimo más masificado. O sea, ChatGPT tiene cientos de millones de usuarios al día. Entonces, ya los productos de inteligencia artificial efectivamente han probado que funcionan, que sirven y que la gente los usa. A diferencia, digamos, de esta micro burbuja, digamos, del metaverso, que era un producto que prometía, estaba ese hype inicial, pero que al final se desinfló simplemente porque la gente o no lo entendió, o no le interesó, o lo dejó tirado, digamos. En este caso sí que efectivamente hay muchos más usos, hay usos reales y prácticamente a día de hoy todos estamos usando ChatGPT casi todos los días. Claro, también depende como de la época en la que surja todo. O sea, por ejemplo, yo pienso en todo el tema de las energías renovables, que no sé, gente que a lo mejor tenía una empresa de esto hace 20 años y por mucho que sea el futuro, no lo ha sido hasta hace pocos años. Lo mismo a lo mejor pasará con el metaverso. O sea, ahora mismo pues no lo es. No quiere decir que no lo sea en el futuro, pero a día de hoy no parece ni nada imprescindible. Si alguien se cree visionario a lo mejor y que vaya a ocurrir, puede ser, pero no es la realidad actual. La inteligencia artificial sí está en la vida cotidiana ya de las personas. Y de hecho, quien no lo esté usando está perdiendo un poco de eficiencia en sí mismo, en su trabajo, en su día a día, en entender muchísimas cosas que aún yo descubro cada día también formas de usar ChatGPT o inteligencia artificial en general para cualquier cosa. Entonces, es una realidad y los aparatos tecnológicos en general ya forman parte de nuestro día a día. Entonces, todas las empresas relacionadas con eso, sí o sí, o sea, ¿es imposible que sean burbuja? No es imposible, pero me refiero que tienen sustentos sólidos para que lo sean. No es como, no son castillos en el aire. Claro, es que además también hay que pensar, digamos, si es que estamos hablando sobre todo de las empresas más grandes, que si es que estamos hablando del S&P 500, estamos hablando de Apple, de Microsoft, de Meta, etcétera. Ellos no basan su negocio necesariamente solo en inteligencia artificial. No es como que eso es el núcleo del negocio y si es que no hay inteligencia artificial o si es que la inteligencia artificial no es el futuro, ellos no se van a morir. Hasta hace 3 días atrás, Apple no tenía nada con inteligencia artificial. Siri era bastante poco inteligente, de hecho. Entonces, en general, no es como que basen todo su modelo de negocio como alrededor de la inteligencia artificial. Entonces, como que creo que al menos esas empresas más grandes están blindadas en ese sentido. Pueden hacer estos experimentos, como Microsoft lo hizo en su momento con el metaverso, pueden hacer este tipo de experimentos con inteligencia artificial, ver si integran todo esto a su modelo de negocios, como al core del modelo de negocio que ellos tienen,
y a raíz de ahí ver cómo sigue avanzando esta tecnología. Yo estoy de acuerdo, en verdad, de que creo que la inteligencia artificial ha demostrado mucho más de lo que han demostrado otras tecnologías, de que efectivamente ahora forma parte de la vida de prácticamente todas las personas. Entonces, yo creo que ahora sí como que ya se puede como afirmar de sí, la inteligencia artificial llegó para quedarse y no va a ser una moda pasajera como sí pasó con otras tecnologías antiguas. Entonces, yo creo que en general estas empresas, sobre todo las más grandes, están como protegidas frente a eso. Yo creo que sí puede haber una pseudo burbuja, digamos, en estas mini empresas que están saliendo, porque ahora a todo le ponen la inteligencia artificial, tenga o no tenga. Claro. Entonces, como que también de repente, como que, no sé, lo veo también mucho en los proyectos de criptomonedas y eso, que cualquier cosa que diga AI, como que empieza a subir como la espuma. Simplemente porque dice inteligencia artificial. Sea inteligencia artificial o no, eso a nadie le importa. Simplemente porque dice inteligencia artificial y hemos visto productos financieros y productos de todas las categorías que le han puesto inteligencia artificial al final del nombre del producto y ha empezado a vender mucho más. ¿Tiene inteligencia artificial? Hay muchos que ni siquiera tienen, sino que tienen el mismo algoritmo que tenían antes, simplemente le pusieron inteligencia artificial, entonces ahora vende como churro. Entonces también hay que tener ojo con eso, de que hay que tomar un poco, evaluar las empresas con mayor precaución, sobre todo cuando estamos hablando de empresas más pequeñas que dicen tener inteligencia artificial. Yo creo que en esos casos hay que poner especial ojo y hay que poner especial atención y ver si es que efectivamente el sustento que tienen basado en inteligencia artificial corresponde también al modelo de negocio y a las ganancias que genera la compañía. Sí, en cuanto a esto de la evaluación de las empresas, o sea, me estaba acordando de, digamos, la escuela clásica que siempre alerta, que es la escuela en valor, en términos de las burbujas, de, en su época, por ejemplo, Benjamin Graham decía que el tema de los ferrocarriles, pues era, eso fue como el hype, ¿no? En su momento, pues cada tiempo tenía como su industria así preferida y luego se fue y luego vino otra y ahora él diría que es la tecnología, a lo mejor que es un poco el hype. Yo sí que veo un poco el desafío de, a nivel inversores, de ahora analizar conforme se hacía antes las empresas. Porque, claro, no es lo mismo hacer Coca-Colas, hacer bolígrafos, que tener un software que la escalabilidad que tiene es brutalmente muchísimo más grande. Entonces, se nos vuelve un poco más difícil todos los numeritos, todos los perforwards, como todos los análisis que podamos hacer, cuantificar eso para saber si una empresa está sobrevalorada o no, que es un tema que se viene como comentando, de estarán sobrevaloradas, Palantir, Nvidia, Apple, todas estas. Y claro, cada vez se hace más complicado porque son empresas que pueden escalar a una rapidez brutal, que hasta ahora a lo mejor sí nos estábamos acostumbrando, pero igual seguíamos un poco usando los números un poco más antiguos, ¿no? Entonces veo el desafío en ese sentido. Claro, además también hay que tener en cuenta, digamos, de que son empresas que consumen mucha plata. O sea, porque llegar a montar un modelo como lo que hizo OpenAI con ChatGPT y todos los modelos que tienen también asociados a esto, son empresas que gastan mucha plata. Entonces, cuando empezamos a ver las ganancias que tienen frente a la inversión que han hecho, todavía no se corresponde, digamos. O sea, todavía su inversión es muy superior, digamos, a lo que generan. Entonces, como que ahí es donde empieza como a entrar el pánico, digamos, para mucha gente, que es como, oye, pero es que en verdad ellos no ganan nada. O sea, ganan muy poco en relación a los miles de millones de dólares que queman todos los años. Y claro, efectivamente, como que un poco el mundo de la tecnología funciona de esa manera. O sea, las evaluaciones no es lo mismo como evaluar una compañía que hace un producto físico que evaluar una compañía que efectivamente tiene este efecto como efecto red, se llama como network, que entre más gente lo usa, más gente va a empezar a conocerlo, por ende se hace más grande y más plata empieza a generar, digamos. Entonces, como que en general hay que tener en cuenta, digamos, cómo es que la diferencia entre cómo yo evalúo una compañía de tecnología y cómo yo evalúo también una compañía tradicional, digamos, son totalmente distintos. Y cuando hagamos la comparación entre una empresa y la otra, tenemos que tener en cuenta que tenemos que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. O sea, yo no puedo comparar, digamos, el PER que puede tener, no sé, Palantir con el PER que puede tener Coca-Cola. Por supuesto que no corresponden, porque ellos hacen Coca-Cola, el otro es un software que escala infinito. La Coca-Cola no va a escalar mucho más, digamos. O sea, se va a quedar aquí y va a tener que en 5 años más quizás van a lanzar una Coca-Cola, van a volver a lanzar la Coca-Cola transparente, no lo sé, pero no va a escalar al nivel que podría llegar a escalar, digamos, un software.
Claro, los múltiplos son extremadamente, para algunos extremadamente altos. Y en ese sentido, digamos, ¿tú en qué te fijas para, digamos, analizar en una empresa de este tipo, tecnológicas, como las que hemos mencionado, Palantir, Nvidia, digamos, o qué serían a lo mejor las red flags para decir, este ya no me gusta, como ya dejaría de invertir en esa empresa porque a lo mejor ya se me está yendo de las manos Google, por decirte? ¿Qué serían a lo mejor los parámetros en los que tú te fijarías? Yo creo que sobre todo, o sea, en el tema es como si que vamos a evaluar el PER, por ejemplo, que es como esto del price to earnings, que es el ratio de relación entre el precio de la acción y las ganancias que genera la compañía. Generalmente vamos a estar viendo PERs que son muy altos, entonces siempre hay que compararlo, como decía antes, como peras con peras, y hay que compararlos con un sector digamos, que tenga sentido. De la industria. Claro, no puedo compararlo con otro sector porque si no va a ser como, esto es una muy mala inversión. Pero también, obviamente, hay que pensar no solamente en los números, digamos, directos, sino que también hay que ver cuál es el proyecto que tiene la compañía, cuál es el equipo directivo que está detrás, cuál es el nivel de deuda, de endeudamiento que tiene eso, cuál es digamos, el cash flow que tiene, si es que tiene alguno de momento, digamos. Entonces, como que en ese sentido, como hay que ser más cuidadoso a la hora de evaluar estas empresas porque a priori van a parecer una mala inversión en muchos de los casos, digamos, si es que nos ceñimos, digamos, a los indicadores tradicionales, van a parecer como una mala inversión porque van a estar mucho más sobreendeudadas que otras compañías, van a generar quizás menos ingresos, pero tenemos que fijarnos de que efectivamente tenga un ratio de crecimiento adecuado. Obviamente se espera de que una compañía de tecnología tenga un ratio de crecimiento muchísimo más alto que otro tipo de compañía. Entonces, aquí yo a Coca-Cola no le pido que crezca un 200% al año o que la empresa crezca su ganancia un 100% al año, por supuesto que no, sino que a estas empresas sí que se los voy a pedir porque es más incierto el futuro de estas compañías, porque están más endeudadas, porque tienen un menor retorno, entonces necesito de que el ratio de crecimiento, digamos, se sostenga y vaya incrementándose en el tiempo, a diferencia de las empresas un poco más tradicionales. Claro. Y en ese sentido, ahora tú en qué empresas individuales, porque sabemos que nosotros tenemos digamos, el grueso de nuestro portafolio es en ETFs, ¿qué empresas así tienes en el portafolio tecnológicas o cuáles te gustaría, digamos, adquirir quizás en un futuro próximo? A ver, de forma individual, claro, como decís tú, la mayoría del portafolio sí que está en ETF y de empresas tecnológicas que tengo en mi portafolio actualmente, tengo Nvidia, tengo Palantir, tengo Apple, Microsoft y yo creo que por ahí se me escapará alguna que otra, pero yo diría que esas son las cuatro posiciones como más importantes que tengo de acciones individuales en el sector de la tecnología. Después hay otra que es Mastercard, que puede ser tecnología como no, bueno, sí, es tecnología, digamos, pero como relacionada al sector financiero necesariamente. Pero como yo diría que esas son como, al menos esas cuatro o cinco son las más grandes, digamos, dentro de mi portafolio. Claro, un punto importante, como si os fijáis, bueno, yo también tengo compañías similares de forma individual. Digamos que yo creo que es súper importante este razonamiento que intentamos transmitir también de si esta empresa individual no me va a reportar mayores beneficios que un ETF diversificado en relación rentabilidad y riesgo, no me merece la pena estar invirtiendo en esa empresa. Por ejemplo, si yo quiero invertir, no sé, en una empresa individual y digo Coca-Cola o Pepsi, que han cambiado el equipo directivo y había como un poco de inestabilidad, aunque yo la pille barata, Pepsi, el potencial de ganancia que tiene Pepsi en comparación, no sé, con Nvidia, Palantir, todas las que estábamos hablando, es muchísimo menor y el riesgo de estar yo centrando mis esfuerzos en una sola empresa es muy alto también. Entonces, lo que yo puedo ganar y el riesgo que puedo correr porque estoy eligiendo solo una empresa, no me merece la pena. O sea, para eso estoy invirtiendo en un ETF de consumo básico, que me va a resultar mejor en ese sentido. Pero si la empresa tiene mayor potencial y el riesgo es, bueno, acorde, porque estoy invirtiendo en una sola empresa, obviamente, entonces vale la pena, ¿no? Esa es como un poco la lógica que intentamos como transmitir a las personas para que intenten conformar su portafolio acorde a que merezca la pena
el riesgo que están asumiendo. Sí, yo creo que, y bueno, es bien importante lo que decías tú, de que, porque mucha gente va a decir, ay, no, pero es que Pepsi yo lo uso porque me ayuda a protegerme. Pero ojo, aquí no vamos a comparar a Pepsi con el Nasdaq. Aquí vamos a comparar a Pepsi, obviamente, con un ETF de su sector. Entonces, que va a tener un crecimiento, al igual que Pepsi, bastante lento y que nos va a servir de protección. Pero si yo quiero proteger mi patrimonio y estoy tratando de buscar esa función, digamos, ¿para qué lo voy a hacer una empresa individual? Si en verdad lo puedo hacer también de la misma manera, pero voy a estar más protegido y voy a tener que pagar unas comisiones en verdad casi miserables que en general, ahora de hecho, el otro día enviaron un boletín de Vanguard que habían bajado las comisiones de como 8 ETFs más. Como creo que incluido estaba el de consumo básico, que habían bajado medio punto también las comisiones. Entonces, tiene comisiones extremadamente bajas, me ayuda a protegerme mucho mejor. Entonces, si es que esa es mi finalidad, digamos, preferiría optar en ese caso sí o sí por un ETF. No tiene sentido, digamos, lo otro, porque es eso, le aumento el riesgo por algo que efectivamente me va a dar poco rendimiento, porque ese no es su objetivo es la protección. Entonces, para eso ya me blindo y me protejo mucho más teniendo un ETF en lugar de tener una empresa individual. Y siempre hay que tener en cuenta que cuando vayamos tanto a comparar empresas o a comparar ETF, siempre, que era lo mismo que decía antes, comparemos peras con peras y manzanas con manzanas. O sea, ahora que no llegue alguien a decir, ah, no, pero es que Pepsi crece menos que el Nasdaq. Sí, bueno, porque no vamos a comparar una cosa con otra cosa, son totalmente distintas. Entonces tenemos que siempre comparar cosas del mismo sector o empresas similares, digamos. Así es. Bueno, y contadnos vosotros, ¿creéis que todo esto de la inteligencia artificial es una burbuja o habrá correcciones? Queremos saber vuestra opinión en los comentarios. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Chao, chao.